por la invitación para estar esta tarde aquí en este 9º Congreso de la FAPA Giner de los Ríos. Por cierto, cada vez que digo el nombre es que no puedo dejar de olvidar la nobleza de la persona cuyo nombre ostenta la FAPA, ¿no? Yo soy historiador de la educación, me he dedicado a la historia de la educación comparada, a la política educativa, no solo a hacerla, sino a estudiarla. Y la verdad es que Giner de los Ríos es uno de los grandes nombres de la pedagogía española. O sea que la verdad es que siempre que escucho el nombre no puedo dejar de reconocer mi admiración por una organización que se avala con esa personalidad. Bueno, dicho esto, quiero agradecer formalmente la invitación para estar aquí. José Luis es el responsable, me llamó y yo le dije que sí enseguida, que estaba encantado de venir. Nos pilló en una época en que yo estaba efectivamente coordinando el trabajo de elaboración de un libro blanco de la educación en Madrid, que me había encargado Tomás Gómez, pero que uno de los requisitos para hacerlo era que fuese abierto en la gente que colaborase, por tanto que no fuera exclusivamente, necesariamente, militantes socialistas quienes participaran en ello, sino todo aquel que creyera que tenía algo que aportar a un diagnóstico y a una serie de propuestas para plantear hacia dónde debía ir la educación madrileña en esta segunda década del siglo, ¿no? Y la verdad es que hay aquí varias personas que participaron en ello, por tanto, ya sabéis cómo fue todo el proceso. Fue un proceso apasionante y para mí fue, además, un acercamiento a la situación educativa de la Comunidad de Madrid, porque es verdad que yo siempre me he dedicado a estudiar la educación, aunque vengo del mundo universitario. No vengo del mundo universitario, yo fui profesor de EGB, fui director de un centro de EGB, de una cooperativa de padres del Colegio Siglo XXI de Madrid, y la verdad es que fueron los años 70, años en que forjé mi profesión docente allí, en circunstancias no siempre fáciles ni cómodas, pero desde luego apasionantes, y siempre lo he recordado. Y aunque luego me he dedicado a la universidad, la verdad es que siempre he estado más cerca del mundo educativo no universitario. Y he conocido en general lo que pasaba en el conjunto de España y lo que pasaba incluso en otros países, pero bueno, conocía lo que ocurría en Madrid porque soy ciudadano de Madrid, amante de Madrid, pero no me había puesto a analizarlo con más rigor, ¿no? Y entonces durante este año último he tenido la ocasión de hacerlo y de ver un poco cuáles son realmente los aspectos más llamativos de la situación existente, ¿no? Muchas de las cosas las habéis ido diciendo antes, algunas de las personas que han intervenido lo han dicho, ¿no? Por tanto, yo no voy a insistir, porque además no es para esto para lo que me han invitado, pero como también tengo que hacer un poco de propaganda de los propios trabajos, no por propaganda, sino porque creo que es un trabajo interesante, pues lo quería comentar. El documento es un documento que está en PDF, que tenemos intención de publicarlo y difundirlo y poder tener reuniones que se pueda hablar, pero está en PDF y es totalmente accesible. Desde luego, yo se lo mandé a José Luis y si alguien lo quiere o a través de él o mío, yo al final pongo mi correo electrónico, lo podéis pedir, que lo distribuimos y con toda libertad lo podéis reproducir, enviar a quien queráis. Ahí teníamos en este libro blanco un primer capítulo que era un capítulo de diagnóstico. Y eso sí que lo retomo, porque yo creo que aunque vamos a hablar de la ley, no se preocupen, vamos a centrarnos en lo que estamos, pero yo creo que no está mal señalar algunas cosas del contexto. En el libro están mucho más desarrolladas, pero yo sí querría hacer algunas apreciaciones. Lo primero es que el sistema educativo madrileño es un sistema que tiene unas proporciones notables. He puesto notables, pues he estado dudando si decir grandes o de qué tipo. Bueno, grandes. Madrid no es la comunidad más grande de España, como ustedes saben, pero es una de las más grandes y, desde luego, las cifras son llamativas. Para el que no lo tenga en la cabeza, tenemos algo más de 1 millón de estudiantes en las enseñanzas de régimen general, o sea, excluidas las universitarias y las de régimen especial, algo más de 1 millón de estudiantes, atendidos en algo más de 3.000 centros y por algo menos de 90.000 profesores. Por tanto, estamos hablando de unas dimensiones solo numéricas enormes que, como se puede ver, eso afecta a un gran conjunto de la población madrileña. Se puede decir que la población madrileña está afectada por la educación porque todos somos o padres o madres, en el peor de los casos abuelos o profesores o estudiantes, o todos tenemos. Es muy raro el madrileño que no tiene ninguna vinculación personal, profesional o de otro tipo con el mundo educativo. Por tanto, es normal
que lo que ocurre en la educación nos preocupe a todos y no solo como un fenómeno externo que analizamos, como puede ocurrir con otros sectores que nos caen más lejanos, sino que es algo en lo que todos nos sentimos concernidos. Además, es un sistema que ha crecido muchísimo en la última década. Ha crecido el número de alumnos un 19,4%, o sea, casi un 20% de crecimiento, en buena parte por el crecimiento de la población inmigrante, pero no solamente por eso. Entonces, quiere decir que estamos, además, en una fase todavía, cuando, ¿quién lo diría? Parecía que íbamos a una contracción del sistema educativo, pues estamos en una fase de nueva expansión del sistema educativo. Analizando lo que pasa en Madrid hay dos puntos críticos, y los quiero señalar porque luego, hablando de una ley y demás, yo creo que hay que remarcarlos, que son la educación infantil y la formación profesional. No quiero decir que todo lo demás sea magnífico, pero aquí hay dos puntos que realmente son críticos en la Comunidad de Madrid. En educación infantil, teniendo personas como a Carmina Ferrero por aquí delante, me da hasta vergüenza hablar de ello, pero no sé si ustedes saben que en el año 2009-2010, en el curso 2009-2010, se quedaron sin cubrir 25.875 solicitudes en enseñanza pública del ciclo 03. Estamos hablando de casi 26.000 niños y niñas madrileños que no consiguieron plaza en una escuela infantil pública para el primer ciclo de la infantil. Hemos calculado que para universalizar ese ciclo, yo no digo que sea necesario escolarizar a todos los niños de 0 a 3, sobre esto habría mucho que discutir, pero para universalizar y dar atención nos harían falta 144.000 plazas. Por lo tanto, estamos hablando de un volumen muy importante. Y no es eso lo peor, sino que es que, además, en la última década hemos retrocedido. ¿Cómo lo escuchan? Hemos retrocedido en tasas de cobertura. En el curso 2001-2002 teníamos atendidos al 97% de los niños y niñas de 3 años y al 100% de los de 4 años. 10 años más tarde tenemos atendidos al 90% de los 3 años y al 93,8% a los 4 años. Quiere decir, no solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Por tanto, yo digo, la educación infantil es un punto crítico. Hablaré de algunas cosas más. La regulación del primer ciclo de la educación infantil. O sea, hay algunos puntos realmente importantes a la hora de hablar de cómo actuar y de cómo hacer una ley de educación. Pero quiero señalar, ya desde el punto de vista de las cifras, de las grandes cifras, estamos hablando de una etapa que tiene problemas importantes, que manifiesta un retroceso incluso sobre lo que era la situación hace 10 años. En formación profesional ocurre algo parecido. Tenemos una proporción de estudiantes de formación profesional bastante inferior a la media española, 8,4 puntos porcentuales menos que la media en los ciclos de grado medio y 2,3 en los ciclos de grado superior. En el curso 2009-2010, más de 6.000 solicitudes se quedaron sin plaza y muchas más fueron las que no tuvieron plaza en su primera opción. Además, hay una falta de plazas en las familias profesionales que podríamos denominar caras, las costosas, las que cuesta poner en marcha, y un exceso en las baratas, en las que realmente no ofrecen tanto, pero se pueden cubrir más fácilmente. Por tanto, hay dos puntos críticos, como digo, que a mí me parece que son de especial relevancia en la Comunidad de Madrid. Es un sistema, además, con desequilibrios y desigualdades. Es un sistema en el que se favorece el bachillerato frente a la FP. Es un sistema en el que se favorece a las zonas oeste y norte frente a las sur y este, tanto en tasas de escolarización como en oferta educativa como en los resultados educativos. Es un sistema en que se favorece la enseñanza privada frente a la pública. En estos 10 años la enseñanza privada ha crecido el número de alumnos en un 28,4% y la pública en un 12,7%, menos de la mitad de la otra. Es un sistema en el que se distribuye desigualmente al alumnado extranjero. La enseñanza pública tiene en Madrid un 53,7% del alumnado total y un 76,7% del alumnado inmigrante. Por tanto, estamos hablando de un desequilibrio. Es un sistema infradotado, es una de las comunidades que tiene un número más elevado de alumnos por profesor, 12,1 frente a 11,3 de la media española, y de alumnos por grupo. Es una de las comunidades con gasto público por alumno más bajo,
5.993 euros en 2007, que son las últimas cifras que hemos podido conseguir consolidadas, frente a la media de 6.207 de España, y que solo es más alto el gasto público por estudiante, no en relación con el PIB, porque eso puede decir se distorsiona por el volumen del PIB, sino en gasto por estudiante, solo es más alto que en Andalucía, Canarias, Valencia, Murcia y Extremadura, y solo alcanza al 61% del gasto del País Vasco. Son unos resultados, es un sistema con resultados insuficientes. Ustedes habrán escuchado a nuestra presidenta decir que somos la primera comunidad española en PISA. Lo que no sé si sabrán es que no es cierta esa afirmación. Somos la primera en una de las 3 competencias de PISA, somos la cuarta en otra y la sexta en otra. Pero si vamos a otros indicadores que no sean solamente PISA, ocupamos el 8º lugar en el abandono a los 17 años, o sea, los alumnos que a los 17 años han dejado la escuela, el 8º lugar en la tasa bruta de titulación en ESO, el 5º lugar en la tasa bruta de titulación en bachillerato, el último lugar en la tasa bruta de titulación en formación profesional de grado medio, el 15º lugar en la tasa bruta de titulación en formación profesional de grado superior, el 8º lugar en abandono escolar prematuro, los lugares 4º, 7º, 5º y 4º en las 4 competencias de las evaluaciones generales de diagnóstico y, como decía, el 1º, el 6º y el 4º en las tres competencias que evalúa PISA. Por tanto, de estas 10 indicadores, de estos 13 indicadores, somos la primera en uno y somos la última en otro. O sea que se podría elegir cualquiera de los dos. Como se señalaba antes, Madrid es la segunda comunidad en PIB por habitante y la primera en porcentaje de población con título de educación secundaria superior. Por tanto, cabe pensar si estas posiciones corresponden a ese nivel económico y formativo de la población de Madrid. Mi conclusión es clara. Estamos dilapidando nuestro futuro. El problema no es que tengamos malos resultados, solo faltaría que Madrid estuviera en la cola en todo, vamos, entonces sería ya de desastre. El problema es que siendo una de las 2 comunidades más privilegiadas en términos educativos y en términos económicos, que sabemos que inciden muchísimo en educación, de toda España, no lo somos en todo este conjunto de indicadores educativos. Y ese es un problema realmente serio. Y por eso digo que hay unos resultados insuficientes. Por tanto, la primera conclusión, y yo así lo hemos dicho en el libro blanco, y quien quiera verlo en detalle y por qué decimos esto, y que vea que no es por simplemente mala voluntad de ir en contra del Gobierno, sino que yo he oído muchas veces al presidente del Consejo Escolar de Madrid, Francisco López Rupérez, persona con la que tengo buena relación, debo decir, y le he oído decir hay que gobernar basado en evidencias. Bueno, pues veamos las evidencias. A mí me gustaría discutir con los responsables de la Comunidad de Madrid sobre las evidencias, no sobre los discursos, no sobre la propaganda, sobre las evidencias, porque yo creo que hay mucho que discutir sobre las evidencias. Y en el libro blanco nosotros nos hemos basado en evidencias y hemos dicho lo que hemos encontrado. Y como decimos en la introducción, lo que hemos encontrado no nos gusta. Y por eso lo llamamos una década perdida para el desarrollo educativo de la población madrileña. La Comunidad de Madrid, la educación de la Comunidad de Madrid, desde que hay competencias, ha sido siempre regida por gobiernos del Partido Popular. Y esto es así, y entonces eso hay que decirlo. Pero han sido 10 años en que, como vemos ahí, en muchos de los indicadores incluso hemos ido retrocediendo. Por tanto, yo digo, aquí hay una necesidad de reaccionar. Hay que definir y defender las dos cosas, definir y defender, que no es lo mismo, pero que las dos cosas, en mi opinión, deben ir unidas, un modelo educativo que asegure la calidad y la equidad. Y no voy a entrar ahora en muchas más explicaciones de en qué debe consistir, pero desde luego yo creo que no es hoy en día aceptable un modelo que pretenda ser de calidad que descuide la equidad. Sabemos además, por los estudios de PISA y estudios internacionales, que muchos sistemas lo han conseguido. Es más, que los que tienen mejores resultados generalmente es porque tienen mayores cotas de equidad y, por tanto, creo que es indispensable e irrenunciable buscar las dos cosas en conjunto. Y para eso hay que definir un modelo educativo que pretenda combinar las dos cosas. Por tanto, que cuando decimos
queremos fomentar la excelencia por medio de un bachillerato para los que tienen mejores resultados, pues tenemos que valorarlo desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista de la equidad. Me parece que es inevitable hacerlo desde los dos puntos de vista. Lo mismo decimos cuando decimos vamos a este modelo de atención a los niños y niñas más pequeños, o cuando decimos vamos a hacer un modelo de organización y autonomía de centros que tiene esta finalidad. Para mí es una doble dimensión, calidad y equidad, que es irrenunciable que vayan conjuntas. Y hay diversas líneas de actuación. Es decir, para definir y para defender un modelo de ese tipo hay distintas líneas de actuación. Ustedes lo saben, yo no voy a enseñar nada a organizaciones que llevan tiempo haciéndolo parte de su práctica cotidiana. Por tanto, hay distintas líneas de actuación. Ahora, aquí se ha planteado hacer una ley de educación, y además lo dice el título, la ley de educación como necesidad. Y, por tanto, yo creo que es uno de los elementos, y es en el que yo hoy me quiero centrar más, porque para eso me han invitado, pero quiero señalar que no es el único. Es decir, hay que hacer actuaciones de distinto tipo, y una de las líneas de actuación es promover una ley de educación, pero hay otras líneas de actuación, y, por tanto, no quiero decir que unas sean mejores o peores que las otras, deben ir conjuntamente. Y, por tanto, sírvame también, me lo permiten, de excusa para que algunas cosas que yo no diga no es porque no crea que tengan importancia, sino porque desde esta perspectiva de elaborar una ley, pues hay algunas cosas que tienen más que ver con, digamos, hasta el modo de ejercer los derechos cívicos en materia de educación, en otras cosas que no se integran en el marco de una ley, pero que no por eso tienen menor importancia. Voy a plantear algunas reflexiones generales me parecen necesarias para trazar el marco jurídico y político en el que se insertaría una ley de educación de la Comunidad de Madrid. Es muy bonito decir una ley de educación de Madrid, pero ¿qué significa eso? La ley de educación de la Comunidad de Madrid, ¿qué significa? ¿Qué es esa ley? ¿Por qué esa ley? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué puede abarcar y qué no puede abarcar? ¿Qué puede desarrollar de leyes estatales y qué no puede desarrollar de leyes estatales? Algunas pinceladas, algunos de ustedes se lo saben más que de sobra, pero permítanme que lo trace de manera general para poder asentar lo que luego les quiero decir. España, por la Constitución de 1978, se configura como un Estado de las autonomías. Se configura como un Estado de las autonomías porque la época de la transición fue compleja, la elaboración de la Constitución fue más compleja todavía, y había posiciones distintas, desde unitarias hasta confederales. Y yo creo, visto con cierta distancia, que el modelo lógico que hubiera debido elegirse para desarrollar la estructura política del Estado español hubiera sido un modelo federal. Yo, desde luego, soy federalista. Pero es verdad que en un sistema asimétrico, donde había algunas regiones, entonces no llamadas todavía comunidades autónomas, ni nacionalidades, como quieran, como Cataluña, el País Vasco, Galicia, con una tradición larga incluso de autogobierno en algunos periodos históricos anteriores, y otras que eran divisiones administrativas, pero sin una configuración y una personalidad política tan clara, pues los constituyentes fueron a una situación intermedia en la cual yo creo que seguramente no encontraron la manera de hacer posible un Estado federal, que a fin de cuentas supone que todas las unidades constituyentes tienen los mismos derechos y el mismo estatuto, y tampoco un Estado confederal, y entonces por esto se optó por este Estado de las autonomías, que es una cosa híbrida, que en realidad en algunos temas es absolutamente federal y en otros no lo es. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque la propia Constitución fija el marco en el cual se reparten las competencias en materia de educación. La Constitución, en su artículo 149, fija las competencias exclusivas del Estado. En educación fija, digamos, el marco general en el artículo 27 y las competencias en el artículo 149. El artículo 149 fija las competencias exclusivas del Estado y las exclusivas de las comunidades autónomas. Pero no son muy amplias ningunas de ellas, las que hay en la Constitución. Vayan y lo verán. Las que fija exclusivas del Estado se refieren fundamentalmente a la ordenación académica que asegura las condiciones de obtención y de validez nacional de los títulos obtenidos al final. Digamos, todo aquello que permite que quien tiene un título
de ESO, bachillerato, licenciatura, grado, sea lo que sea, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Santiago, etcétera, pues son títulos que tienen la misma validez. Y eso es una competencia exclusiva del Estado. Las comunidades autónomas no tienen más competencia exclusiva en la Constitución que la que se refiere a todo aquello que tiene relación con su lengua propia en aquellas que la tengan. Y todo lo demás, o prácticamente todo lo demás, o sea, un gran campo intermedio, queda en lo que podríamos llamar competencias transferibles, porque no es necesario que sean transferidas, pero transferibles, o concurrentes y compartidas. ¿Qué quiere decir? Son competencias que en la medida que no se diga otra cosa hubieran competido al Estado, pero el Estado podía transferirlas a las comunidades autónomas. Y por otra parte, algunas de ellas eran competencias en las que unos y otros confluían y no eran ni exclusivas de unos ni exclusivas de otros. Por ejemplo, la determinación del currículum. Porque hay una parte del Estado que son las enseñanzas mínimas, pero hay otra parte que es el currículum que hacen las comunidades autónomas. Por tanto, el currículum que al final llega a las aulas es una competencia compartida y necesariamente es compartida. Bueno, este es el marco jurídico y político. Pero ¿cómo se llega a esa situación? Bueno, pues por un proceso de delimitación paulatina de competencias. La Constitución hace lo que yo les he dicho hasta ahora. He simplificado mucho, pero si tiene alguien interés, yo les doy más información y dónde se puede encontrar, porque es muy claro. Lo que pasa es que la Constitución no es el único elemento de la constitucionalidad. Lo que llaman los juristas el bloque de constitucionalidad está constituido por la Constitución y por los estatutos de autonomía. ¿Y qué es lo que pasa en los estatutos de autonomía? Pues lo que pasó en los estatutos de autonomía, que se empezaron a hacer a partir del año 80-81, es que los primeros elaborados, que fueron el de Cataluña, el del País Vasco y el de Galicia, la mayor parte de las competencias transferibles del Estado a las comunidades autónomas las asignaron a las comunidades autónomas. Y, por tanto, lo que hacen los estatutos de autonomía de esas tres autonomías, en un primer momento, es declarar que la gestión del sistema educativo es competencia de la comunidad autónoma. Por tanto, salvada esa reserva que tiene el Estado de cuáles son sus competencias, que esas no se las puede quitar nadie, no se pueden transferir, el resto se atribuye por los estatutos de autonomía, o casi la totalidad, a las comunidades autónomas. Y a continuación se produce el momento, bueno, a continuación se produce la primera elaboración de las leyes orgánicas que desarrollan la Constitución, y no la primera, porque en la época de UCD hubo la LOECE, etcétera, no entro ahora en ello. Una de las más importantes, que es la LODE, que regula el derecho a la educación, que es uno de los grandes derechos fundamentales que regula la Constitución, pues la LODE establece precisamente en su disposición adicional primera las competencias que el Estado tiene en materia de educación. Por tanto, desarrolla la Constitución, va un poco más allí y allí establece la programación de la enseñanza, que significa el derecho a fijar, o sea, el Estado fija el currículum básico, lo que se ha dado en llamar las enseñanzas mínimas para el conjunto del territorio, etcétera, etcétera. Y eso lo fija la LODE. Y a partir de ahí, las leyes orgánicas que se van desarrollando con posterioridad, como la LOCSE, la LOCE, la LOPEG, etcétera, etcétera, se basan en ese reparto competencial. Y llegamos a la LOE del año 2006, que además tiene la peculiaridad de que es una ley que se desarrolla, se elabora y se desarrolla cuando ya se ha terminado ampliamente el proceso de transferencia de las competencias a las comunidades autónomas. Y, por tanto, la LOE es una ley que tiene que adaptar ese reparto de competencias a la educación. Y de ahí derivan algunas de lo que se pueden considerar debilidades de la LOE, que vienen de este punto. Y de ahí vienen también sus características generales, y ahora explicaré algunas cositas más.
¿Cuáles son las comunidades autónomas, por tanto, que más determinaron el proceso de reparto de competencias? Fueron Cataluña, País Vasco y Galicia. El momento álgido se produjo cuando tuvo lugar la discusión del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que algunos de ustedes lo recordarán, muchos no, que son muy jóvenes, pero algunos lo recordarán. Todo el debate que hubo sobre las comunidades de vía rápida, de vía lenta, el procedimiento de elaboración del Estatuto de Autonomía, cómo el gobierno de UCD no quiso que Andalucía tuviera el estatuto por la vía rápida, cómo aquello provocó una reacción enorme, cómo generó un referéndum y finalmente cómo Andalucía entró en el estatuto por la vía rápida y asumió en materia de educación las mismas competencias que ya tenían asumidas las anteriores comunidades autónomas. Y a partir de ahí el modelo de Andalucía es el modelo que replican todas las comunidades autónomas. Por tanto, cuando se cierra el proceso de elaboración de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, queda bien reflejado que la gestión ordinaria del sistema educativo es competencia de las comunidades autónomas y que el Estado solamente puede llevar a cabo las competencias que le fija la Constitución y que le fija la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE. Entonces, de ahí, bueno, el primer bloque de transferencias se produce en los años 80, tras estas 4 comunidades van otras 3, que son Valencia, Canarias y después Navarra, ya a comienzos de los 90. Y ya el resto de las comunidades tienen las transferencias que llamo de fin de siglo, entre el año 99 y año 2000. Por tanto, digamos, se cierra el proceso de transferencias en materia de educación en el año 2000, lo que quiere decir que es un proceso de casi 20 años, pero en 20 años en los cuales se definió el modelo, se aplicó en la mitad de España y no se aplicó en la otra mitad de España. Yo creo que eso hay que entenderlo bien, porque yo cuando estaba en el Ministerio y íbamos a discutir la LOE, cuando yo venía a comunidades como Madrid o iba a comunidades como Castilla-La Mancha o comunidades de ese tipo, me encontraba con una pregunta recurrente y es ¿y qué va a hacer el Ministerio en esto? Que no me la encontraba ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Canarias, ni en Valencia, ni en Navarra, porque ellos ya estaban experimentando que eso no lo podía hacer el Ministerio, sino que era la comunidad autónoma la que lo hacía. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo creo que aquí tenemos un debate muy interesante y al mismo tiempo unas imágenes muy pesadas que no acaban de clarificar el panorama. Y en comunidades como Madrid eso ocurre de una manera todavía más clara. Hay un debate, decía, hay un debate sobre si es un buen reparto de competencias o si no es un buen reparto de competencias. Y ustedes saben que hay partidos políticos como UPyD que solicita la retroacción de las competencias de las comunidades autónomas al Estado. Por tanto, digamos, hay grupos políticos, aparte de personas, pero hay grupos políticos que defienden esta posición. Y hay grupos que la ven con más simpatía o que la ven con menos simpatía. Incluso, por ejemplo, dentro del Partido Socialista Obrero Español, no todas las posiciones son concordantes. Hay personas, como diría Machado, por cuyas venas corre bastante sangre jacobina, y en cambio hay una tradición federalista que está más en contra de esa retroacción. Por tanto, digamos, hay un debate que yo creo que es perfectamente legítimo y que hoy en día lo estamos viendo con claridad y que lo vamos a seguir viendo y yo creo que lo vamos a ver más todavía por las circunstancias políticas actuales. Yo personalmente creo que es un debate que va a ser eterno, pero no creo que ninguno de nosotros veamos ese cambio hacia atrás, porque sería un cambio de tal envergadura en todo el entramado legislativo constitucional español, o sea, no solo cambiar esa Constitución, los estatutos de autonomía, todo, o sea, es todo un conjunto de leyes, lo que ya está desarrollado en los 30 años que llevamos desde 1981 que se elaboraron los primeros estatutos de autonomía, que yo sinceramente no creo que lo vayamos a ver, aparte de que el debate sea legítimo y demás. Y por otra parte, y esta ya es una opinión muy personal, tampoco me parece que el sistema educativo organizado así tenga tantos problemas, ni para el sistema educativo ni para el país. Personalmente lo creo. Hay países que tienen una constitución en que la educación es competencia exclusiva de los Estados componentes, caso de Suiza, caso de
de Alemania, caso de Canadá, caso de Bélgica, que no son países que, salvo el caso de Bélgica, esté en crisis de existencia como Estado. No creo que Canadá esté en crisis de existencia, salvo el tema de Quebec, pero es un tema específico. Alemania, desde luego no, Suiza tampoco, y sin embargo, ya no es que no tengan un Ministerio de Educación, que no lo tienen, un Ministerio federal o confederal o como quiera que se llame la organización del país, sino es que no tienen la misma estructura educativa de un sitio a otro. Es como si la secundaria obligatoria durase unos años en Cataluña y otros distintos en Madrid y otros distintos en Valencia. O es como si los títulos que se imparten fueran distintos en un lugar o en otro. O es como si el currículum no tuviera ninguna coincidencia, más que fortuita, o por otra serie de razones, entre Galicia, Asturias y Cantabria. Y es lo que pasa en Alemania, y es lo que pasa en Suiza, y es lo que pasa en otros lugares. Y realmente por eso podemos decir que eso es la crisis del sistema educativo alemán, suizo, canadiense, o la muerte de esos estados. No, no lo es. El caso de España, además, yo personalmente no sería partidario de ir tan lejos allá, pero el caso de España, además, es que tenemos un sistema educativo único, porque tenemos la misma estructura educativa en todos los territorios del Estado español, en todos. La infantil dura lo mismo, la primaria dura lo mismo, la secundaria dura lo mismo, el bachillerato dura lo mismo, el número de cursos es el mismo. Tenemos un currículum del 55-65% común para todo el territorio. Miren, esto lo tienen hasta algunos países que son países unitarios y no tienen más parte común del currículum que el 55-65%. El resto no lo atribuyen a sus regiones o comunidades autónomas, sino muchas veces a sus propias escuelas. O sea, que una escuela y otra de la misma localidad pueden diferir en su currículum en un 30% o en un 40%. Y tampoco eso parece que sea un gran problema en todos los casos. Por tanto, ¿por qué les digo esto? Digo porque yo creo que hay que introducir un poco de sensatez en esta discusión, que es una discusión interesante y legítima, y sobre la que hay posiciones distintas. Y podemos debatir muy interesantemente sobre cuánto de común y cuánto de diferente debe haber, pero por favor, con sensatez, no sacando los argumentos de donde no existen. Y, por tanto, decir, bueno, ¿qué es lo que queremos para nuestro país? ¿Qué modelo de organización territorial queremos? ¿Por qué hemos ido a este modelo de organización territorial? Pues miren, para evitar que la Constitución significase la ruptura española, claramente, o la sojuzgación, vivida como tal por algunas comunidades autónomas, durante mucho más tiempo. Por tanto, digamos, no son caprichos, son situaciones que responden a sentires que podemos no entender y que podemos discrepar, pero que debemos saber que existen y debemos tener en cuenta en nuestras discusiones. Permítanme toda esta larga perorata, pero es un tema que hoy en día a mí me preocupa mucho. ¿Por qué hacer una ley de educación? ¿Por qué? Yo creo que hay varios argumentos a favor de hacer una ley de educación. Yo creo que si la FAPA lo defiende, debe profundizar en ellos. En primer lugar, hay un elemento clave, y es elevar el rango normativo de la ordenación educativa. ¿Saben lo que nos hemos encontrado al hacer el libro blanco de la Comunidad de Madrid? Que cuestiones de tanta trascendencia como los efectos que tenga el programa bilingüe sobre la escolarización de los alumnos, que es un derecho fundamental, está regido muchas veces por simples instrucciones y todo lo más por órdenes de la consejería. No puede ser. No puede ser. Y no solo, yo no soy jurista, pero no solo porque uno sea purista desde el punto de vista jurídico, sino porque no puede ser, porque hay cosas que tienen que estar reguladas con otro rango. Precisamente hay unos rangos normativos entre leyes, decretos, órdenes, circulares, instrucciones de principio de curso para distinguir ese tipo de asuntos. Sería absurdo que una ley regulara cómo se debe llevar a cabo la vigilancia de los recreos en los colegios. Sería absurdo, pero también es absurdo que el programa bilingüe no esté en una ley, sino ni en un decreto, ni tenga un rango normativo suficiente y que cada año haya circulares distintas que van cambiando aspectos centrales de algunos elementos educativos que tienen una gran importancia. Por tanto, yo creo que aquí hay un argumento que es de mucho peso. Uno segundo,
que tiene que ver con la salud democrática es abrir un debate público acerca de la política educativa. O sea, una de las virtudes de hacer una ley es que debatimos, que ponemos sobre la mesa proyectos, intenciones, propuestas, y las debatimos. Y los que las ponemos encima, lo digo los que las ponemos porque a mí me tocó hacerlo con la LOE, pues tenemos que escuchar cosas que no nos gustan y tenemos que escuchar cosas que vienen a contradecir algunos de nuestros supuestos de partida. Y tenemos que darnos cuenta que algunas de las cosas que estamos planteando no son quizás las más certeras. Y con eso, ese debate público permite construir de otro modo políticas educativas y permite la participación en la construcción de políticas y no la imposición de políticas. Por tanto, tiene que ver con la salud democrática y con la calidad democrática del funcionamiento de un determinado grupo territorial, nacional o lo que sea. En tercer lugar, no necesariamente, pero habitualmente, la elaboración de una ley estimula la búsqueda de acuerdos. Digo no necesariamente porque todos sabemos de leyes que han sido impuestas sin buscar acuerdos. Pero normalmente tiende a estimularlos, de un modo u otro, porque a nadie le gusta ver que promueve algo que tiene un rechazo total de todo el mundo y que no es capaz de conseguir ninguna adhesión. Por tanto, es saludable desde ese punto de vista, aunque no lo asegure por sí solo, ¿no? En cuarto lugar, porque proporciona estabilidad al sistema educativo. Y esto se deriva de lo que yo decía con anterioridad. Si tenemos una ley, la ley no se cambia cada 2 días. En cambio, una circular la cambio cuando quiero. Las instrucciones de comienzo de curso las cambio cada comienzo de curso. Y, por tanto, al final resulta que cuanto más bajo sea el rango de la normativa, más fácil es cambiarlo, con menos filtros y menos criterios y menos consultas, menos procesos de consulta y, por tanto, más inestabilidad se introduce en el sistema educativo. Y el último apartado, los argumentos de estos argumentos, es que es un modo de reflejar formalmente el reparto competencial. No solo es dejarlo en nebulosa, sino hacerlo claro y hacerlo explícito. Pero también hay argumentos en contra. Y yo también se los quiero brindar, porque defendiendo el interés de una ley de educación, no podemos olvidar que también tiene sus inconvenientes. El primero es la dificultad de reflejar en la normativa el cambio educativo continuo. Yo creo que hay una tensión en el mundo educativo. Hablamos siempre de que queremos estabilidad, pero la estabilidad total es imposible, porque como nuestra sociedad cambia, lo que no podemos aspirar es a un sistema educativo que se haya quedado esclerotizado, que se haya quedado anquilosado. Por tanto, hay que buscar, en cualquier actuación que hagamos en el mundo educativo, esa combinación de continuidad y cambio, de estabilidad y transformación que es consustancial y que es necesaria, ¿no? En segundo lugar, hay el riesgo de imposición de un modelo partidario unilateral. Claro. Cuando uno hace una ley, yo tuve que gestionar, perdón, no fui yo solo, pero vamos, me tocó muchas horas gestionar la elaboración y discusión de una ley sin mayoría absoluta en el Parlamento. Les puedo asegurar que eso es una gran experiencia y es una experiencia muy enriquecedora y yo creo que es muy positiva, pero claro, también he visto otro tipo de circunstancias en que una ley se impone simplemente porque hay una mayoría absoluta en el Parlamento y se impone lo que uno quiere. Por lo tanto, aquí hay un riesgo grande. Si la FAPA dice, bueno, nosotros queremos que haya una ley de educación de Madrid, pues bien podría pasar que el partido que gobierna la Comunidad de Madrid dijera, fantástico, la vamos a hacer y la vamos a aprobar. Y ya está, y la hicieran, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un riesgo real, no vamos a ignorarlo, ¿no? El tercer punto, el tercer argumento, bueno, que es intrínsecamente difícil llevar adelante los procesos de diálogo y negociación. Cualquiera que se haya visto inmerso en ellos, y estoy seguro que muchísimos de ustedes lo han estado en un nivel o en el otro, son difíciles y, por tanto, no es sencillo y no asegura que el resultado sea lo que uno quiere. Yo en la LOE pues, me encontré con algunas cosas que nosotros no queríamos y que por ejemplo, la desregulación tan grande que se produjo del primer ciclo de educación infantil. Desde el Ministerio éramos totalmente contrarios, habíamos negociado que eso no iba a pasar y en la votación parlamentaria, pues no sé por qué, pasó y el Parlamento aprobó una cosa que no era lo que... Entonces, eso pasa, o sea, no solo en los procesos de negociación, sino en todos estos procesos de elaboración. Por tanto, hay una serie de riesgos inherentes a este tipo de procesos, ¿no?
Y el último argumento es la tentación de sobrepasar los niveles competenciales vigentes, por parte de unos o por parte de otros, ¿no? Y eso lo hemos vivido en algunos casos, como la Ley de Educación de Cataluña, donde, bueno, pues por lo menos hay algunas cosas que si no contradicen las leyes estatales, pues por lo menos las están bordeando. Entonces, aquí hay un riesgo también inherente a estas leyes y luego, claro, una ley tiene no solo un poder normativo, sino un poder simbólico muy fuerte, como para que una vez que está elaborada se vaya en contra de ella. Y, por tanto, ahí hay una tensión siempre que se puede producir. ¿Qué experiencia tenemos de leyes actualmente? Pues miren, tras la elaboración de la LOE se han hecho 5 leyes autonómicas. Anteriormente había habido otras, no se crean ustedes que esto ha sido el inicio. Ahora, es verdad que la única comunidad que tenía una ley que regulaba la educación de una forma un poco más amplia era el País Vasco. Tenía la ley de la Escuela Pública Vasca. Es una ley anterior, es una ley que tiene ya un recorrido y que fue la primera comunidad autónoma que reguló la educación más en general. Las demás comunidades, en general, se redujeron a regular por ley, porque estaban obligadas a hacerlo, los consejos escolares autonómicos. Casi todas las comunidades lo tienen regulado por ley. Y algunas áreas como la educación de personas adultas, como Andalucía, que siempre lo llevó muy a gala, ser una de las primeras en desarrollarlo. Pero después de la Ley Orgánica de Educación, es verdad que se ha producido un movimiento, es verdad que son 6, 7, 8 años ya después de haber asumido las competencias, de ya elaborada la LOE, que es una ley que fija el marco general, y las comunidades empiezan a desarrollarlas. ¿Por qué se favorece ese movimiento? Pues miren, por una razón muy sencilla, que es muy poco conocida, y conviene decirlo, y es que, aunque políticamente haya mucho debate, el Tribunal Constitucional ha ido diciendo muchas cosas sobre qué pueden decir las leyes orgánicas y qué no pueden decir, y qué pueden decir sobre las competencias de unos y otros. Y la doctrina que el Tribunal Constitucional hoy en día está aplicando es que la normativa que es para el conjunto del Estado, que es la normativa que llamamos básica, tiene que estar regulada fundamentalmente por ley. Por tanto, hoy en día el Gobierno no puede hacer decretos más que en contados casos, por ejemplo, los de currículo, porque sería absurdo que un currículo estuviera fijado en una ley y que para cambiar algunas cosas del currículo hubiese que cambiar una ley en el Parlamento. No tiene sentido. Pero salvo algunos de esos casos, tiene que estar regida por ley. Por tanto, la Ley Orgánica de Educación incluye todo lo que es lo básico, pero no puede incluir lo que no es básico. Y, por tanto, está en una situación siempre compleja para decir hasta dónde llega en sus explicitaciones, en sus regulaciones, y hasta dónde no puede llegar porque invadiría el terreno de las comunidades autónomas. Esto no es matemático, no es una cosa que sea así que se traza una línea y ya se ve por dónde va, pero es un debate que siempre existe. Por eso, la LOE a algunas personas les dejó insatisfechas en el sentido de que pensaba que debía haber regulado más, que debía haber hecho una regulación mayor. Pero el problema es que si hacía una regulación mayor, se iba a meter en el terreno de las comunidades autónomas, que es lo que había hecho la LOCE con anterioridad. La LOCE había intentado trasladar un modelo educativo a una ley orgánica y se encontró con 7 u 8 recursos de inconstitucionalidad que no se llegaron a resolver porque como la LOE derogó todas las leyes anteriores, incluso la LOE derogó la Ley General de Educación del año 70, porque todavía había algunos preceptos que seguían vigentes desde entonces, y los fundió de otro modo, porque no los podía fundir por otra vía legal en una sola ley. Entonces, claro, ahí hay un debate interesante y un debate intenso sobre si un gobierno no debiera haber ido más allá e impedir que las comunidades autónomas pudieran, o bien haber obligado a que las comunidades autónomas hicieran más cosas en un sentido determinado, o haber impedido que hicieran otras en un sentido determinado, ¿no? Pero claro, aquí el problema que se plantea es, bueno, si aceptamos ese principio, pues nos podemos encontrar en momentos donde eso sea muy tremendo. Por ejemplo, la LOCE contradecía abiertamente muchos de los principios educativos que estaba aplicando sin ley, es verdad,
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entonces, porque había un gobierno en el Estado que tenía mayoría absoluta, podía imponer a una comunidad algo que iba más allá, que la comunidad entendía, no solo ella, que iba más allá de lo que eran las competencias del Estado. Entonces, aquí estamos ante un tema que es delicado, claro, porque claro, se puede tener lecturas de todo tipo. Y en el momento que la ley es una ley más marco, pues obviamente deja más campo libre a las comunidades autónomas. No quiere decir que les deje todo el campo libre para que hagan lo que quieran. Desde mi punto de vista, la Comunidad de Madrid se ha excedido en varias cosas. Pero es verdad que no siempre es fácil de demostrar. Yo firmé bastantes recursos al Tribunal Contencioso Administrativo de decisiones de la Comunidad de Madrid y no en todos me dieron la razón, porque en algunos entendía el tribunal que entraba dentro del campo de competencia de la Comunidad de Madrid. Digo de la Comunidad de Madrid, como digo de otras, pero lo digo porque estoy en Madrid, ¿no? Con lo cual ahí estamos en una situación que es suficientemente ambigua y suficientemente compleja. Y ya sé que no les gustará que yo les diga que es así, pero yo creo que hay que decirlo, porque es así, y cuando uno actúa tiene que saber en qué terreno actúa, porque si no se puede acabar engañando muy fácilmente. El caso es que después de hacer la LOE, como fija ese marco, hubo 5 comunidades que hicieron sus propias leyes. La de Andalucía, la primera, Cantabria, la segunda, Cataluña, la tercera, Castilla-La Mancha, la cuarta, y Extremadura, la quinta. La de Cataluña es muy especial, es muy catalana y además es especial en otras cosas. En conjunto son leyes muy interesantes. Y si yo les aconsejo a quien tenga interés que se las lea. La de Andalucía es una ley muy buena, la de Cantabria es una ley muy buena. Las de Castilla-La Mancha y Extremadura tienen ciertos puntos parecidos entre ellas y son leyes buenas. La verdad es que son desarrollos legislativos interesantes a partir del marco que fija la LOE. Y tienen todas ellas 2 puntos de semejanza. La primera es que fue una iniciativa progresista. Todas ellas fueron llevadas a cabo por gobiernos de coalición o de no coalición, pero de signo progresista. Cada uno los puede interpretar como quiera, pero esa sería su característica general. Y, en segundo lugar, buscaron acuerdos, y en muchos casos los encontraron. Varias de estas leyes fueron aprobadas por unanimidad en sus parlamentos respectivos, lo cual dice mucho de todo el trabajo realizado. Por tanto, la segunda conclusión es que la reorientación del sistema educativo madrileño requiere un modelo diferente de construcción de políticas y eso haría muy aconsejable, yo creo, la elaboración y discusión de una ley de educación. Pero la Administración Autonómica madrileña ha venido procediendo de un modo radicalmente opuesto, con lo cual yo creo que no hay hoy en día ninguna perspectiva de que eso se pudiera hacer, o por lo menos de que se pudiera hacer como algunos entendemos que debiera hacerse, ya no solo en los contenidos, sino en los procedimientos por los que se haría. De una manera rápida, ya voy viendo, hay una serie de contenidos comunes de las leyes autonómicas recientes. Yo he ido señalando algunos de los aspectos que han ido tratando. No han abarcado todo el conjunto del sistema educativo, porque hay cosas que están regidas en las leyes, y entonces es muy común en estas leyes decir, en el marco de lo dispuesto en la LOE o remitiéndose a lo que la LOE dice tal. Sería absurdo que tuviesen que regular toda la educación primaria, por ejemplo, cuando la educación primaria en la LOE está bastante regulada. No digo que no haya nada que decir, pero sería absurdo tener que volver a decir absolutamente todo. Entonces, ¿qué se han elegido? Pues determinados puntos que tienen o especial relevancia dentro de la comunidad, o que tienen un marco más abierto que conviene fijar en este marco legislativo. Entonces, casi todas ellas han tratado, todas, de la comunidad educativa, por ejemplo, deberes y derechos de los distintos sectores, y sobre todo participación y asociación, donde van más allá de las leyes estatales, diciendo cómo se configura la participación, la asociación de estudiantes, de familias, etcétera, dentro de la comunidad autónoma. En segundo lugar, en la ordenación educativa han regulado más las etapas con menor regulación estatal, sobre todo la educación infantil y la educación de personas adultas, no son las únicas, pero esas. Las enseñanzas que están en proceso de transformación, como las artísticas y de idiomas, por ejemplo, las artísticas superiores, en algunas leyes lo han abordado de un modo bastante novedoso. Las medidas de atención a la diversidad, que la LOE no dice más que un marco genérico y ya aterriza sobre programas, desdoblamientos, refuerzos, etcétera, todo eso que todos sabemos que es fundamental,
No digo que vaya al detalle de cómo debe hacerse en cada centro, pero sí establece cuáles son esas medidas y las desarrolla más. El desarrollo curricular, por tanto, digamos, cómo se tiene que desarrollar el currículo, y la enseñanza multilingüe. No he querido poner bilingüe porque hay comunidades donde no solo es bilingüe, sino es trilingüe o más, porque dependiendo que tenga lengua propia o no. Por tanto, enseñanza multilingüe, aparte de que yo creo que más que una enseñanza puramente bilingüe, hay que ir a una enseñanza multilingüe, es decir, no solo con una lengua extranjera, la única común para todos, sino de otro tipo. Además, todas ellas, hay que tener en cuenta, como decía, que son iniciativas progresistas, reafirman el servicio público de la educación y regulan los conciertos. Hay una regulación estatal, pero hay otra regulación autonómica que da pie a asentar de una manera más clara cuál es el límite que tiene el concierto y cuál es el papel que tiene. Todas ellas dan una gran importancia, con un título propio, a la equidad en la educación, que abarca aspectos como la escolarización equitativa, los criterios de escolarización, las comisiones de garantías de escolarización, etcétera, la atención al alumnado con necesidades educativas específicas, las becas y ayudas al estudio y, en algunas comunidades, la escuela rural. Todas ellas tratan la organización escolar, tipos y redes de centros, la autonomía escolar y los proyectos de centro, los órganos de gobierno y participación, la selección de directores o la convivencia escolar. Y todas ellas tratan estos tres aspectos: la administración educativa, incluida la organización territorial y la inspección, la evaluación de la educación, yo creo que esto es muy importante, y la financiación de la educación. O sea que estos aspectos los encuentran ustedes en las 5 leyes que se han venido desarrollando detrás de la LOE. Y desde mi punto de vista, yo creo que son elementos a tener en cuenta al pensar en una ley de educación de la Comunidad de Madrid. Y ya termino con algunas sugerencias de lo que yo creo sobre los contenidos de la ley. Hablando de una ley de la educación en Madrid, ¿qué cosas habría que tener especialmente en cuenta? Al margen de este marco general, y digo que hay cosas que hay que tratar muchos temas generales, pero ¿cuáles son aquellos que yo creo que tienen especial importancia, a la vista sobre todo de la situación en la Comunidad de Madrid? En primer lugar, la educación infantil. El primer ciclo está especialmente maltratado en la Comunidad de Madrid. Y está especialmente maltratado por diversas razones. Por su consideración, por las condiciones en que se imparte, por sus currículos, por el personal, etcétera, etcétera. Algunas de esas cuestiones no son temas de ley y haríamos mal en proponer incluirlas en una ley, porque tienen que estar más al hilo de los cambios que se vayan produciendo. Por ejemplo, no tiene sentido querer cerrar absolutamente el currículo que se va a hacer en una ley, por las razones que antes mencionaba. Pero, sin embargo, yo creo que una ley de educación en Madrid debería, al igual que han hecho algunas de estas, marcar claramente cuál es el marco de la educación infantil. Como yo les digo, yo me quedé descontento de cómo acabó estando esto en la Ley Orgánica de Educación. Lo puedo decir con toda claridad porque se lo he dicho a tanta gente que no creo que descubra nada, ¿no? Por una serie de circunstancias, yo creo que la regulación del primer ciclo de educación infantil no quedó de un modo equilibrado. Yo creo que se atribuyó en exceso a las comunidades autónomas, ¿no? Es verdad que había algunas presiones muy fuertes, por ejemplo, de Cataluña, de otras regiones, que querían tener ellos, estaban de acuerdo en el modelo, pero quería que fuera su competencia. Vamos, la comunidad catalana, en la LOE, quería incluso que no se regularan todas aquellas enseñanzas no conducidas. Lo dice uno, eso es mucho, es muchísimo más que entonces, aquí tenemos una laguna. Y yo creo que en la Comunidad de Madrid, además, la educación infantil se está tratando especialmente mal. Y yo creo que esto es un aspecto que, al margen de que se incluyese en la ley, es uno de los temas en el libro blanco se le ha prestado atención y que yo creo que hay que insistir en él, ¿no? En segundo lugar, el aspecto de los criterios y las comisiones de escolarización. La LOE fija un marco, fija las comisiones de garantías de escolarización, pero fija ese marco. Las condiciones de constitución, de funcionamiento, etcétera, son competencia autonómica. Y yo creo que una ley madrileña tendría que decir algo más claramente sobre eso. Vamos a tener aquí un debate, ya lo ven ustedes, ya lo han anunciado, sobre los criterios de escolarización, en aras de la libertad de elección. Entiéndase, de la libertad de elección de los alumnos por parte de los centros, porque eso es lo que va a pasar, no de las familias.
no por parte de las familias, sino por parte de los centros. Y entonces, claro, en nombre de la libertad a veces se hacen cosas que lo que promueven es la ley de la selva, con perdón, más que la libertad de actuación, ¿no? Un tercer contenido serían los medios de atención a la diversidad. Yo creo que aquí hay una carencia y en la Comunidad de Madrid también la hay. Creo que no hay un modelo claro de atención a la diversidad. Yo creo que este es uno de los elementos claves de una enseñanza que quiere llegar a toda la población hasta los 16 años. Y es esa combinación. Algunas comunidades han hablado de individualización o personalización y atención a la diversidad. Llamémoslo como queramos, pero aquí hay un tema muy central que habría que tratar. El cuarto es el de los programas bilingües. Como les señalaba con anterioridad, es una de las grandes bazas propagandísticas del gobierno madrileño. Yo creo que hay problemas importantes. Yo creo que es importante que se favorezca el dominio de otras lenguas. Yo creo que es fundamental y, por tanto, nadie está en contra de eso. Yo creo que el modelo elegido es un modelo que tiene algunos problemas, o que podría tenerlos, o que es una apuesta tan fuerte que valdría la pena saber qué está produciendo. Y la verdad es que es lamentable que no se haya abordado ni una mala evaluación del programa y de qué está pasando con el programa. No sabemos qué está pasando, no lo sabemos. Se ha optado por frente al modelo del British porque es más barato. No porque sea mejor, porque no sabemos si es mejor o no lo es, pero sin embargo comunidades que están en la misma dirección como la de Andalucía han encargado una evaluación externa y han publicado los resultados. Y la gente puede ver realmente qué es lo que se está consiguiendo y qué es lo que no. Porque el programa es tan importante que lo que hay que conseguir es que sea un buen programa y no simplemente que sea un programa que se va desarrollando al hilo de las ocurrencias, al hilo de las disponibilidades presupuestarias, al hilo de la propaganda que hay que hacer. A los alumnos me parece que tienen una envergadura tal que deberían ser tratados en una ley. No pueden ser dejados al albur de los tiempos, de las ocurrencias, etcétera. Tienen que estar regulados en una ley. Podemos decir, programas como este es normal que necesiten un tiempo para desarrollarse. Es normal, claro que sí. Pero cuando ya llevamos un plazo suficientemente importante, yo creo que ya empieza a ser necesario que eso ya funcione de otro modo. Otro aspecto, los currículos educativos y la incorporación de las competencias básicas. La Comunidad de Madrid es la única comunidad de la región de la Unión Europea que no las ha incorporado a sus currículos. ¿Por qué? Todavía al día de hoy estoy deseando saberlo, ¿no? Porque esto es una cosa que están embarcados todos los países de la Unión Europea a partir de una recomendación del año 2006 y que la Unión Europea va viendo en qué medida los países lo están desarrollando. Y la Comunidad de Madrid no, porque elaboró unos conocimientos y destrezas indispensables que me permitan que sea malo, pero ¿saben a lo que se parecen? A los primeros cuestionarios nacionales de 1953, que me los sé porque los he estudiado bien. Ni siquiera los de 1965, que eran bastante más modernos. Y a cambio de eso renuncia al desarrollo de las competencias básicas, que se puede entender de muchas maneras y que se pueden desarrollar de muchas maneras y que es verdad, que se puede debatir, pero renuncia a cambio. Bueno, yo creo que esto es un tema que hay que tratar en una ley, porque en el fondo no estamos hablando sino de qué modelo educativo queremos para nuestros jóvenes. ¿Qué queremos que sean? ¿Qué queremos que hayan conseguido cuando terminen la escolaridad obligatoria a las que les estamos haciendo ir de los 6 a los 16 años como mínimo? Por tanto, digamos, aquí hay un elemento importante. Otro, el sistema de orientación educativa, que está haciendo aguas por todas partes, sencillamente porque es un modelo que lleva muchos años funcionando sin haberse adaptado a la realidad. Y es un tema bien complejo. Y hay opiniones para todos los gustos y los orientadores debaten sobre si es mejor que los orientadores estén en la primaria, en los centros, o estén en las áreas, etcétera. Y eso en muchas comunidades se ha planteado, pero en Madrid simplemente se va dejando avanzar la situación sin tomar decisiones sobre cuál es el modelo de orientación. Y un modelo de enseñanza comprensiva que quiera equidad necesita como elemento fundamental la orientación. Y no lo dejemos de lado. Necesita la orientación, porque no es una enseñanza uniforme, sino que es una enseñanza común, pero adaptada a la diversidad. Y si eso no quiere ser injusto,
tiene que llevar orientación y tiene que llevar atención a la diversidad. Y, por tanto, es un elemento que me parece clave. Otro elemento clave, el modelo de acogida al alumnado inmigrante. Porque aquí es verdad que esto es una situación que nos ha desbordado un poco a todos, que no esperábamos que fuera un crecimiento tan rápido, pero yo creo que ya es hora de pensar un modelo. Es verdad que posiblemente no estemos ante unas tasas de crecimiento ahora, por las circunstancias actuales, tan rápidas, pero nadie dice que si no salimos de esta no vuelva a haber otros cambios de fondo y, por tanto, vale la pena reflexionar sobre ello e incorporarlo. Otro, el modelo de convivencia escolar. Bueno, sobre esto ya, sobre la ley de autoridad y lo que eso supone, y en realidad no trata la convivencia, trata otras cosas, ¿no? Eso ya he dicho mucho, me cansa un poco, porque es que me parece que no es un elemento de educación lo que propone. No digo que no haya elementos en la ley de autoridad que no merezca la pena reflexionarse, pero yo creo que no se puede concebir así. Se debe concebir como convivencia escolar, y dentro de eso el problema de autoridad es un elemento muy importante, pero es un elemento dentro de ese conjunto, ¿no? Algunos otros elementos que habría que regular en una ley, los programas de cualificación profesional inicial, el paso ese de más que va desde lo que regula el Estado hasta lo que es los que se ofrecen en los centros, ¿no? Otro, el modelo de educación de personas adultas. Cerramos los bachilleratos nocturnos, nos cerramos, pensamos que solo son títulos lo que se dan ahí. Hay otro. ¿Qué modelo de educación de personas adultas? ¿Tanto aprendizaje a lo largo de la vida? Bueno, ¿y qué? ¿Qué modelo hay ahí? Y eso debería reflejar una ley. Como decía, hay comunidades que tienen leyes propias. Si no, por lo menos hay. La formación profesional integrada. Como decía antes, la formación profesional es un punto crítico. Yo creo que aquí hay un elemento muy importante. Y es además de integración. Y yo creo que esto habría que regularlo en ley. La flexibilización del bachillerato, yo creo que es excesivamente rígido, lo he pensado siempre, excesivamente rígido. Damos mucha más flexibilidad en su trayectoria escolar a los estudiantes de FP que a los estudiantes de bachillerato. Y no tiene sentido, son de la misma edad, son vías paralelas, y sin embargo parece que bueno, yo creo que ahí hay algo subyacente, no tiene que ver solo con eso. Igual que las pasarelas y convalidaciones entre estudios. Las enseñanzas artísticas, que me parece que requieren una reflexión profunda. En Madrid me consta que están viviendo una situación realmente horrorosa. No saben, ahora mismo han convocado los concursos de acceso para provisión de plazas en el ciclo superior para el año que viene, con una normativa que no saben si les va a valer, si van a tener que echar marcha atrás en lo que han sacado ahora, lo que acaban de convocar o no. Por tanto, esto es una situación que no se mantiene. El modelo de formación inicial y permanente del profesorado. ¿Cómo se puede decir que el profesorado es el elemento clave de la calidad y desmantelar el sistema de formación permanente como se ha desmantelado? Y descuidar la conexión de la comunidad con las universidades y con los centros educativos para la parte del practicum, que debiera ser un elemento central en la formación de los futuros profesores. Bueno, yo creo que esto es. Y ya lo último, el sistema de incentivos al profesorado. Es verdad que el profesorado hay muchas cosas que se regulan estatalmente, pero en el ámbito autonómico hay campo para regularlo. El modelo de apoyos a la docencia, yo creo que es fundamental. La educación como servicio público, creo que esto es un elemento central. Vamos a tener guerra sobre esto, no en Madrid solo, sino en general, ya lo verán ustedes. La educación en España fue concebida, la educación pública, como subsidiaria de la privada por las leyes franquistas, especialmente la Ley de Educación Primaria de 1945. Fue así hasta el año 1970. La Ley General de Educación incorporó lo que ya la Constitución de la Segunda República Española había tenido, de que la educación es un servicio público. La Constitución decía atribución esencial del Estado. Y así estuvo hasta que la LOCE lo eliminó. Y la LOCE eliminó la concepción de la educación como servicio público. Y aunque cuando discutimos la LOE no fue de los aspectos que más surgieron a la luz pública, pero fue, les puedo asegurar, de los que más guerra dieron, que fue la incorporación del servicio público a la educación. Y aquí vamos a tener una batalla los años que vienen, ya se la auguro y ya tendremos ocasión de comentarlo. El funcionamiento de los consejos escolares, yo creo que aquí hay un elemento central que en una ley debiera quedar fijado
y no dejarlo a unas prácticas que se deterioran muchas veces y a unos usos que lo que hacen es limitar la participación. Las condiciones y requisitos de la autonomía escolar, que la ley, la LOE, fija la autonomía escolar, pero hay mucho que decir sobre cómo se desarrolla. El modelo de inspección, que realmente es lamentable a lo que ha quedado arrinconado, a un elemento burocrático y no un elemento ni de control, ni de dinamización, ni de mejora del sistema que cualquiera de ellos hubiera podido tener. Y la evaluación del sistema educativo. Una evaluación en serio y no estas pruebas a las que nos tienen acostumbrados, que no permiten comparar una cosa con otra. Cuando les digan que los resultados son peores o mejores que el año pasado, no se lo crean. Es imposible que nadie lo pueda decir. No tienen ítems puente, no tienen estudio de índices de dificultad de las preguntas, no pueden dar. Depende de la persona que lo haya hecho y de los criterios de corrección que hayan puesto. Y como nadie asegura que los de un año y los de otros sean estables, pues quiere decir que este año pueden tener un 7 y al año siguiente un 5 y al otro un 3 y al otro un 8, simplemente por el nivel de dificultad con que se ha hecho la prueba y no porque los alumnos sepan más o sepan menos. Y luego, no tiene sentido que muchos de estos programas fundamentales del sistema educativo madrileño no se evalúen. La evaluación no es solo de los alumnos, es evaluación de los programas, es evaluación de la administración, es evaluación de todo. Y, por tanto, eso tendría que estar regulado en la ley. Yo creo que esto es uno de los elementos que algunas de las leyes, por ejemplo, la andaluza, le ha dado más importancia con la creación de la Agencia Andaluza de Evaluación, que realmente crea un ente con una autonomía grande y una capacidad de influencia sobre lo que está pasando en el sistema educativo. Y para eso nos hace falta un buen gobierno. Buen gobierno no me refiero a un buen gobierno en el sentido de solo un buen gobierno con mayúscula, sino prácticas de buen gobierno. Y yo creo que uno de los problemas que tiene la ley es que sin esas prácticas de buen gobierno es muy difícil que una ley se pueda discutir, debatir, aprobar con los procedimientos mínimos que exigiría una democracia saneada, ¿no? El respeto al principio de participación, me parece que el primero ya lo he dicho ampliamente, el respeto al principio de participación, que me parece que es un elemento crucial y que se está descuidando cada vez más. Cuando el Consejo Escolar de Madrid resulta que no ha informado no sé qué norma y esa norma ha sido echada atrás por los tribunales, pues se le quita el carácter vinculante o tal al Consejo Escolar y ya está. Bueno, pues que entonces ya, si nos lo saltamos, tiene menos importancia jurídica. Hombre, miren, no es. Precisamente el principio de participación es un principio constitucional de la educación en España y los consejos escolares autonómicos y de centro son el elemento más visible y más característico de ese principio de participación. Por tanto, estamos hablando de elementos nucleares. ¿Que son complicados? Lo sabemos. ¿Que la participación no siempre es la que nos gustaría? Lo sabemos. ¿Que baja muchas veces el asociacionismo? Lo sabemos. Pero, hombre, ante eso, ¿la solución cuál es? ¿Esta? No. El fortalecimiento de los órganos colegiados. Efectivamente. La búsqueda de acuerdos como meta y el debate y la negociación como procedimiento. La consideración de la educación como tarea compartida, fijando, por ejemplo, las competencias de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma, y no utilizando los ayuntamientos solamente como entes a ser presionados para que cedan terreno, para que se puedan crear, para que se puedan construir centros concertados en ellos, sino como órganos como decía Pedro Uruñuela, que no sé si sigue por ahí o no, que la verdad es que es una expresión muy bonita, dice los ayuntamientos no tienen competencias, no tienen muchas competencias en educación, pero tienen incumbencias. Y es verdad, o sea, a lo mejor no tienen competencias legalmente establecidas, pero desde luego no les es ajena la tarea educativa. Y, en fin, una planificación cuidadosa y una revisión continua de lo que se va haciendo, que es lo que habíamos ido diciendo con anterioridad. La tarea es muy importante. Yo creo que hay argumentos, como decía antes, para hacer una ley educativa. El momento no es el más favorable, aquí vamos a decirlo. Yo creo que, de todos modos, vale la pena reflexionar porque, al margen de qué éxito tengamos en una tarea como esta, yo creo que la simple tarea de reflexionar sobre cómo nos gustaría que fuera la educación madrileña y qué podemos hacer para acercarnos hacia esa educación o para conseguir que la educación pueda ser así, yo creo que vale la pena.
Nosotros, los que hemos estado elaborando el libro blanco, estamos decididos, como se dice ahora, no nos resignamos, y estamos decididos a dar batallas, y estamos decididos a decir que queremos otro tipo de educación, que no se está haciendo una política educativa que responda a lo que creemos que debe ser y a lo que necesita la sociedad madrileña, que estamos hipotecando el futuro de nuestros jóvenes y que además el modelo social que hay detrás de todo esto es un modelo que no nos gusta. Las becas se están sustituyendo por ayudas en las que no hay unos criterios sociales para su concesión. Se descuenta dinero en el IRPF por educación a personas que tienen un sueldo como el mío y personas que tienen un sueldo como el de la persona que me ayuda en casa, la señora que viene a casa a ayudar, no tiene educación gratuita para sus hijos de 0 a 3 años porque recibe una ayuda, pero no una beca total. Y me parece injusto, Y eso socialmente es insostenible. Porque además están creando escuelas concertadas porque deciden, todos queremos elegir la educación de nuestros hijos. Pero en el fondo lo que estamos fomentando es la educación de los iguales con los iguales y separada de los distintos. Y eso socialmente tiene consecuencias. Y la escuela pública o una escuela concertada que contribuya de otro modo y que se conciba de otro modo, tiende a crear puentes más allá de las distancias entre las personas. Y, sin embargo, ese modelo tiende a romper esos puentes. Y vamos a acabar en algo que ya se está viendo, que es lo que algunos llaman la exclusión social de los privilegiados. Que no es que se les excluya, sino que se excluyen y que montan un sistema separado de todos los demás. Y eso lo estamos viendo en los modos de vivienda y habitación, lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en sectores distintos. Y ese modelo social es un modelo social muy peligroso. Unos serán más soñadores o seremos más soñadores y otros lo serán menos. Unos tendrán una visión mucho más utópica y otros la tendrán menos. Pero incluso los que no tengan una visión utópica y sean pragmáticos reconocerán que ese es un modelo social peligroso. Y entonces, por eso, pues no nos podemos resignar. Así que nada, muchas gracias y si alguien quiere cualquier cosa, ahí tengo un correo donde me pueden...